Muy buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada que se presenta abriendo la semana con 11 grados de temperatura, bien distintos a los casi 1 y 2 que teníamos la semana pasada. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar rápidamente el pronóstico del tiempo que nos proporciona el Instituto Uruguayo de Meteorología, que nos dice de hoy. Bueno, la máxima de hoy, una alegría, 17 grados para el área metropolitana. El cielo estará claro con alguna nubosidad, la mínima ya la superamos, que fue de 9 grados. Mañana martes 8 de julio, las temperaturas extremas, 6 y 15 grados, se irán templando un poquitito a la baja y prácticamente similar estará el miércoles 9 de julio, donde también las temperaturas extremas, 6 y 16 grados, el cielo estará soleado con alguna nubosidad. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Uno de ellos que vamos a estar desarrollando tiene que ver con la muerte de 2 trabajadores de la construcción, tema por el cual el sindicato de la construcción, el SUNCA, va a estar realizando un paro en esta jornada. También vamos a hablar del operativo del Sistema Nacional de Emergencias ante esta alerta roja que se mantiene para las personas en situación de calle y extrema vulnerabilidad. En las últimas horas brindó asistencia a 2.473 personas en todo el país, 1.969 en refugios del MIDES y otras 504 fueron evacuadas a centros de evacuación dispuestos también por el sistema de emergencias. En otro orden, pero también vinculado a este tema, el comandante en jefe del Ejército Nacional, Mario Stevenazzi, informó que esta fuerza está brindando alojamiento y comida a 7.000 personas en todo el país en el marco de esta alerta de color rojo por el frío polar que sigue vigente pese al descanso de esta jornada. Vamos a hablar de números porque una encuesta de Data 360 detectó que poco más de la mitad de la ciudadanía estaría al menos parcialmente a favor de implementar un impuesto a las grandes fortunas. Estamos hablando de un porcentaje que llegaría al 55.4% de la población. Hablando de deporte, Peñarol se consagró campeón del torneo intermedio por primera vez luego de derrotar 5-3 a Nacional por penales tras terminar el partido con un empate a 0. Pese a la prohibición que estaba vigente, se lanzaron bengalas que dejaron a 2 policías heridos, uno de ellos en estado reservado. Vamos a estar dando detalles más adelante. Y el presidente de la República sigue en Río de Janeiro participando de la cumbre de los BRICS y la declaratoria final de esta cumbre, 17ª cumbre de los BRICS, condenó la imposición de medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional y denuncia que tienen implicaciones negativas de largo alcance para los derechos humanos, la salud y la seguridad alimentaria, además de condenar ataques militares contra la República Islámica de Irán, que constituyen, dicen, una violación del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas. El presidente de la República, Yamandu Orsi, tiene previsto mantener en esta jornada varias reuniones bilaterales con jefes de Estado del bloque que están participando en esta cumbre de los BRICS. Sobre las 8:30 de la mañana estaremos recibiendo al intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, a días de dejar el sillón comunal para, hacer un balance de su gestión. Mauricio Zunino, 8:30 de la mañana aquí en los estudios de TV Ciudad. Y ahora, ¿qué les parece si abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no? @IMTránsito, @MBTransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos algunos cortes programados. No sé si ven ustedes con esta luz que hay sobre la bahía, cómo viene cambiando y ampliándose la mañana o la luz, ¿no? Se amanece más temprano cada día. Bien, José Vázquez, Ledesma, desde Benito Blanco hasta Roque Graceras. El corte está previsto hasta las 6 de la tarde por Llenado de Hormigón. Casinoni, desde 18 de julio hasta Canaro, el corte será hasta las 5 de la tarde y también hasta las 5 de la tarde no se va a poder circular entre Juan Rodríguez desde Rodó hasta Chaná.
El presidente de la República, Yamandu Orsi, está participando de la 17ª cumbre de los BRICS. Esto es por primera vez un ámbito político y económico integrado por países emergentes, potencias emergentes, Brasil, China, Rusia, India y Sudáfrica. Uruguay fue invitado por primera vez a participar del encuentro, que tiene como tema central el fortalecimiento de la cooperación surglobal para una gobernanza más inclusiva y sostenible. En su discurso, Orsi hizo alusión al desarrollo del país y también a las nuevas tecnologías. Hoy, uno de los mayores retos que debemos afrontar es el vertiginoso avance de las tecnologías de la información y su impacto en nuestras sociedades. En este sentido, Uruguay ha desarrollado una estrategia nacional de inteligencia artificial que plasma nuestro firme convencimiento de que esta tecnología puede constituirse en un motor central para potenciar el desarrollo sostenible de mi país. Uruguay está también atento al auge de la inteligencia artificial generativa, la cual ha planteado preguntas sobre el panorama de la propiedad intelectual. Nuestro país procura implementar enfoques de políticas públicas para ayudar a orientar a los responsables en la gestión de estas cuestiones, asegurando que se aproveche al máximo el potencial innovador de la inteligencia artificial al tiempo que se protege la propiedad intelectual y otros derechos. Que una gobernanza global e inclusiva es necesaria para contribuir al desarrollo, que permita contar con marcos comunes e interoperables, de manera de garantizar el desarrollo y el uso ético, seguro, responsable, crítico y creativo de estas nuevas tecnologías en beneficio de la humanidad, considerando particularmente las peculiaridades de los países en desarrollo. Asimismo, ante una realidad que muestra la importancia creciente de las economías emergentes en el actual contexto internacional, así como la necesidad de incrementar la cooperación entre países del sur global, Uruguay se encuentra dispuesto a colaborar con todas aquellas iniciativas tendientes a incrementar la cooperación internacional que procuren complementar los esfuerzos de instituciones financieras multilaterales y regionales ya existentes, que reflejen la nueva coyuntura de la gobernanza internacional. Uruguay fue invitado por primera vez a una cumbre de las BRICS que estaba recién haciendo el discurso el presidente Yamandu Orsi, que está manteniendo en estas horas varias reuniones bilaterales con mandatarios presentes en este encuentro. Y justamente en la apertura de la cumbre de las BRICS, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo este domingo que una reforma, reclamó en su discurso una reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y reclamó que aplazarla deja al mundo cada día más inestable y peligroso. Según el mandatario brasileño, el mundo vive en su peor momento desde su fundación. Por cuarta vez, Brasil acoge una cumbre de los BRICS. De todas las cumbres, esta es la que se ha celebrado en el escenario global más adverso. La ONU cumplió 80 años el 26 de junio y hemos presenciado colapsos sin precedentes del multilateralismo. La creación de la ONU marcó la derrota del nazifascismo y el nacimiento de la esperanza colectiva. La gran mayoría de los países que hoy conformaron los BRICS fueron sus miembros fundadores. Para superar la crisis de confianza que el mundo enfrenta, es necesario transformar profundamente el Consejo de Seguridad para hacerlo más legítimo, representativo, eficaz y democrático. Incluir nuevos miembros permanentes de Asia, África, América Latina y el Caribe. Es más que una cuestión de justicia. Se trata de garantizar la supervivencia misma de la ONU. Aplazar ese proceso hace al mundo más inestable y peligroso. Cada día que pasamos con una estructura internacional arcaica y excluyente es un día perdido para solucionar las graves crisis que asuelan la humanidad. Y la declaratoria final de la cumbre de los BRICS condena la imposición coercitiva, unilateral, contraria al derecho internacional. Denuncia que tienen implicancias negativas de largo alcance para los derechos humanos, incluyendo los derechos al desarrollo, a la salud y a la seguridad alimentaria de la población en general de los estados afectados. Además, la declaratoria final indica que la condena de los ataques militares contra la República Islámica de Irán desde el 13 de junio de 2025, que constituyen una violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, dice el documento.
Y una de las ausencias más notorias en esta cumbre de la BRIC tiene que ver con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que se comunicó mediante una videoconferencia. El líder ruso señaló que a día de hoy el grupo se ha expandido significativamente e incluye a los principales estados de Eurasia, África, Oriente Medio y América Latina. En su intervención, Vladimir Putin dijo que los países del BRICS concentran no solo un tercio de la superficie terrestre y casi la mitad de la población del planeta, sino también el 40% de la economía mundial. Remarcó que el PIB conjunto en relación al poder adquisitivo de los BRICS alcanzó los 77 billones de dólares, según datos del FMI para 2025. Por cierto, según este indicador, los BRICS superan significativamente a otras asociaciones, incluido el G7, donde este índice para el mismo periodo equivale a 57 billones de dólares, agregó. Todos vemos que se están produciendo cambios radicales en el mundo. Están quedando en el pasado el sistema unipolar de relaciones internacionales que servía a los intereses de los llamados 1.000 millones de oro. Lo está reemplazando un orden más justo y multipolar, declaró. Además, el presidente destacó que el proceso de cambio del orden económico global continúa cobrando impulso. Y este lunes, a partir de las 10 de la mañana, se realizará la sesión plenaria de esta cumbre que tendrá como tema central medio ambiente, COP30 y salud global. Finalmente, sobre las 13 horas, se dará a conocer la declaración marco de los líderes sobre financiamiento climático y también lanzamiento de la Asociación BRIC para la eliminación de enfermedades de determinación social. Y vamos a otros temas más locales, concretamente el reporte que hizo el Sistema Nacional de Emergencias ante esta alerta roja por las inclemencias del tiempo. El informe elaborado por el SINAE muestra que se brindó asistencia a 2.473 personas en todo el país, 1.969 a través de refugios del MIDES, 1.280 en Montevideo y 689 en el interior. 504 personas fueron trasladadas a centros de evacuación. La mayoría de ellos en Montevideo, 414 y 90 en el interior. Además, la policía realizó 189 traslados a nivel nacional y los equipos de salud llevaron a 19 asistencias médicas. Estos datos surgieron tras la evaluación del operativo que se realizó el domingo en la tarde en una nueva reunión de seguimiento con la participación de representantes de los ministerios de Defensa Nacional, Desarrollo Social, Interior y Salud Pública, además de referentes de la Administración de Servicios de Salud del Estado, el Sistema de Atención Médica de Emergencia SAME, el Instituto Nacional de Alimentación y la Presidencia de la República. Y justamente el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, dijo que esta fuerza está dando alimentación y alojamiento a 7.000 personas. El Ejército viene trabajando desde mayo en este tema, ¿verdad? Nosotros tenemos en todo el país, tenemos centros de evacuación, vamos a decir, por llamarle de alguna manera, donde alojamos personas que el MIDES disponga que hay que evacuarlas, y cocinamos para muchísima gente. Yo miré ayer los registros, ustedes lo pueden ver en la página web del Ejército. Hasta hoy andábamos en los 6.000, 6.500 personas alojadas en las diferentes unidades militares y 6.000 o 7.000 platos de comida. Tema alerta roja, esto nos incrementó la cantidad de gente que alojamos en Montevideo sobre todo, y estamos trabajando con varias camionetas, varios vehículos a favor del MIDES, apoyando al MIDES para hacer las verificaciones nocturnas. Eso es lo que ha incrementado el Ejército en esta situación. Pero el Ejército desde mayo está trabajando y desde mayo en algunos lugares el Ejército es el primer lugar en donde los evacuados pueden ir. Hay lugares donde no hay centros de evacuados y para el Ejército eso ya es una norma y lo hacemos todos los años. Ahora, no para solamente con la alerta roja que hubo ahora. También estamos trabajando con el tema de los inundados, porque tenemos inundaciones. Teníamos, no sé cómo está hoy, hasta ayer, Bella Unión y Paysandú y algo de Salto, y ahí también estamos trabajando con gente, evacuando gente, cocinando y proporcionando algún lugar donde puedan quedarse las familias esas que están sufriendo, además con el frío que hace, ¿verdad?
Los ministros de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, se reunirán en estas próximas horas con representantes de CONAPROLE para tratar de abordar el anunciado cierre de la planta industrial en el departamento de Rivera para el mes de octubre. El viernes ya habían recibido a una representación sindical de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, que entienden que es inentendible este cierre de la planta de Rivera, dado en la situación de la cooperativa. Ayer estuvimos de tarde reunidos con el sindicato, con la dirección del sindicato. A la mañana se habían reunido con la ministra de Industria. El planteo es el mismo. Nos explicaron el punto de vista de los trabajadores, su línea argumental, su disposición a buscar alternativas y colocaron propuestas e iniciativas concretas. Y el día lunes recibo a la directiva de la cooperativa CONAPROLE, que va a ir su presidente y su gerente general, seguramente a dar una versión distinta. Pero independientemente de esto, de las demandas de uno y el relato de otro, lo que hay que hacer es buscar una salida. No podemos tan campantes tomar solamente nota de que alguien nos diga cerramos una planta, cuando estamos hablando de que lo que tenemos que priorizar es el empleo y la producción y el crecimiento. Veamos, que ojalá que esto no acontezca, pero tiene que ir en directa línea de lo que nosotros podamos construir entre todas las partes. Con la Federación y con los sindicatos de lácteos hemos hablado desde la transición, específicamente con Enrique también. Teníamos una reunión también con las autoridades de CONAPROLE que se van a dar también en la semana siguiente, y la idea es tratar desde el gobierno, en este caso, de ver opciones para que la empresa no tenga que tomar esa decisión. Es decir, yo antes de hablar con la empresa no puedo adelantar más que eso. Los trabajadores y las trabajadoras vinieron con su postura, nos plantearon sus opiniones y de hecho vinieron también con estudios que habían hecho. Nosotros ahora lo que corresponde es juntarnos también con CONAPROLE y antes que eso ocurra no les puedo adelantar más, pero estamos trabajando en el tema. Un estudio de la consultora 360 reveló que 55,4% de las personas consultadas está valorando parcialmente, por lo menos, implementar un impuesto a las grandes fortunas. Estaría a favor, entonces, de implementarlo. El estudio también analizó qué tan justo es el sistema tributario para la población y los motivos por los que consideran justo o injusto. La consultora Data 360 encuestó a 400 uruguayos entre el 29 de junio y el 3 de julio para evaluar su percepción del sistema tributario. Al consultar a la población si considera que el sistema impositivo del país es justo, un 77% respondió que no lo es, un 12% contestó que sí y un 11% se abstuvo. Entre quienes declararon que el sistema sí es justo, los 3 motivos principales citados por los encuestados para justificar su respuesta fueron que los impuestos son justos y proporcionales, que son necesarios para pagar servicios públicos y que pagan más quienes ganan más. Entre aquellos que dijeron que no es justo, la mayoría apuntó que esto es porque pagan mucho los sectores medios y poco los altos, que los impuestos están mal diseñados o que se pagan demasiados impuestos en general. El estudio sugiere que un 39,6% de los consultados estaría totalmente de acuerdo con gravar a las grandes fortunas, un 15,8% estaría algo de acuerdo, un 13,6% no se manifestó ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 6,2% dijo estar algo en desacuerdo y un 23,3% se opuso totalmente. Por último, el informe disgrega las respuestas basadas en el voto de la población durante el último balotaje. En ese sentido, el estudio halló que la abrumadora mayoría de los votantes del Frente Amplio está a favor de implementar un impuesto a la riqueza, ya que un 87,6% estuvo al menos algo de acuerdo. Por otro lado, entre quienes apoyaron a la coalición republicana se detectó que un 53% está algo en desacuerdo o en total desacuerdo con la medida. En el marco del Día Internacional de las Cooperativas se realizó un conversatorio en el departamento de San José organizado por INACOP. La vicepresidenta del Instituto Nacional del Cooperativismo, Flavia Carreto, explicó que para el organismo es importante dar visibilidad al cooperativismo en todo el territorio y destacó las expectativas que tiene el instituto de cara al presupuesto nacional. El desafío siempre es construir políticas públicas que vayan acompañando el desarrollo del cooperativismo. Las localidades y los territorios son importantes, por eso las
la capital nacional del cooperativismo para nosotros también es un evento importante y durante este año ir acompañando todo esto de poder visibilizar el movimiento cooperativo y la vida del cooperativismo acá en San José. Entendemos que venimos de una situación como que no escapa a la realidad de todas las instituciones y de todos los ministerios, con unos debilitamientos en los presupuestos públicos que hizo que fueron debilitando a su vez también a los instrumentos y al mismo instituto en ese sentido. Aspiramos a poder fortalecerlo presupuestalmente, en el entendido y con el objetivo de seguir construyendo mejor política pública para las cooperativas. Si queremos pensar, esto que decimos siempre, áreas de oportunidad, hablamos con industria, hablamos con vivienda, bueno, qué capacidades, qué proyectos podemos apoyar, nos gusta la intercooperación, nos gustan los territorios, precisamos instrumentos que acompañen esos procesos y esas iniciativas. Esa es nuestra aspiración. Estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo, que es nuestro representante, digamos, en el Poder Ejecutivo, y la idea es poder mejorar los instrumentos que tenemos a disposición para el cooperativismo. Por su parte, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, destacó que desde todas las secretarías de su ministerio se van a destinar fondos para fortalecer a las cooperativas. La ministra subrayó que las entidades cooperativas son un aliado estratégico y son la célula madre en cada departamento, que además se trata de micro y pequeñas empresas. Para el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que tiene una de sus direcciones, es la Dirección Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, las cooperativas en su gran mayoría son pequeñas y medianas empresas, por lo tanto, para nosotros son un aliado estratégico, no solo INACOP como institución a los efectos de articular políticas, sino también la organización de la cooperativa como tal en todos sus niveles y en todo el país. Ahí hay un tema que es un eje estratégico que estamos trabajando desde marzo. En realidad, yo creo que se vincula con 3 ejes mínimos que tiene el Ministerio desde marzo. Uno es la descentralización territorial. Las cooperativas, por definición, son la célula madre en cada departamento. El otro tema es la necesidad que tenemos y que tienen las cooperativas de generar empleo, desde todo punto de vista, empleo de calidad, pero que además tenemos que considerarlo desde el punto de vista de los jóvenes, desde el punto de vista de las mujeres, desde el punto de vista de frontera, considerar las realidades en cada departamento, las particularidades. Y el otro tema es la integración regional. Ya no podemos pensar más el cooperativismo cerrado en Uruguay, sino que tenemos como gobierno que generar toda la oportunidad que podamos para que las cooperativas puedan hacer redes que tengan que ver a nivel de la región y aprovechar la oportunidad también a nivel de los vecinos y a nivel regional. Tenemos que volver a generar políticas públicas. Y para generar políticas públicas tenemos que pensarlas entre todas y todos, no solo a nivel gubernamental, sino a nivel privado, y generar para el cooperativismo las oportunidades necesarias. Tuvimos en las últimas 2 semanas reuniones con INACOP, con CUDECOP, y tiene que ver con esto de que estamos elaborando el presupuesto nacional y, como me preguntabas tú, tenemos que primero reafirmar que el Ministerio va a trabajar con INACOP y segundo decir que a partir de nuestras direcciones y en caso mío como ministra en particular, vamos a destinar fondos de los que tenemos para trabajar con las cooperativas. Justamente el presidente de CUDECOP, Hugo Montaño, valoró positivamente el intercambio de dar visibilidad además a las cooperativas y lo entiende como una posibilidad de desarrollo al movimiento cooperativo. Estamos haciendo este año el Encuentro Nacional de Cooperativas gracias al apoyo del INACOP, del Estado en general, pero fundamentalmente gracias al apoyo de todo el movimiento cooperativo. Y ahí vamos a poner los pros y los contras. Nos vamos a conocer, nos vamos a estudiar a nosotros mismos para que sea la plataforma sobre la cual podamos emprender ese desarrollo que no es solamente para las cooperativas, sino que las cooperativas somos actores fundamentales del desarrollo del país y vamos a poner ese desarrollo al servicio de todos los uruguayos. Nuestras expectativas son volver, por lo menos volver a los viejos parámetros que asignaban determinado presupuesto para el INACOP, que es nuestro vínculo con el Estado más directo, también en aquellos lugares de los diferentes ministerios, incisos en este caso,
del presupuesto que tienen vínculos con el movimiento cooperativo. Fundamentalmente nosotros las expectativas en la relación con el Estado no están directamente o solamente puestas en el tema del presupuesto. También de facilitar aquellas cosas que hagan que el cooperativismo sea más viable. Hablamos, por ejemplo, de las compras del Estado, que desde el punto de vista de los pesitos no es nada, pero desde el punto de vista de las posibilidades de las cooperativas es mucho. Y como ese ejemplo hay muchísimos otros y creo que esas son las cosas que tenemos que ir teniendo en cuenta en toda esta relación que estamos desarrollando con un Estado muy presente como vimos hoy. El Programa Nacional de Salud Visual Escolar de ACE inició una recorrida por centros educativos para hacer esta revisión a escolares en tema de salud visual. En este sentido, el primer mes se concretaron 200 revisiones a niños y niñas de nivel 5 de los centros Aprender y también de los centros rurales, y entre 10 y 15% requirieron lentes. Entraron dentro del programa 200 niños y niñas, se diagnosticó que algunos necesitaban lentes, ahora se están confeccionando en el laboratorio del Hospital de Ojos. La idea es generar más equipos con licenciados en oftalmología y oftalmólogos para poder alcanzar más rápidamente a todas las escuelas de nivel 5 del país. La pesquisa es realizada por el equipo de licenciados en oftalmología, que ellos valoran la agudeza visual, la motilidad ocular. Si ellos detectan alguna alteración, los ve el oftalmólogo en la escuela. Si es necesario indicarle lentes, se hace la receta. Con esa receta se va al Hospital de Ojos y ahí se les confeccionan los lentes y posteriormente se les entrega a los niños y niñas a nivel de la escuela. Las patologías más frecuentes son miopía, hipermetropía, atigmatismo, ¿no? Que eso, el tratamiento, sobre todo, cuanto más rápido y más precoz se detecte, más eficaz es. Por eso es importante hacerlo en este grupo etario a nivel 5 y no que se detecte posteriormente. Durante los 3 años que funcionó este programa se concretaron 15.000 controles y se indicaron 1.000 lentes. Peñarol se coronó campeón del torneo intermedio tras ganar 5-3 a Nacional. El clásico del fútbol uruguayo marcó la consagración del Club Atlético Peñarol como campeón del torneo intermedio en este año 2025, consiguiendo así para sus vitrinas su primer título en este certamen aquí en el fútbol uruguayo. Tribunas repletas, entradas agotadas, pitazo del Maragato Esteban Ostojic y el comienzo de la fiesta máxima del fútbol oriental. Peirano de un lado, Aguirre del otro, y comenzamos a repasar las mejores incidencias. Tiro libre de Leo Fernández, que no baja tiempo, le pega la zurda del número 10. Custodiaba bien el arco Mejía. Esta es una jugada en la cual ya el Diente López va a colocar una bola sobre el área y él mismo va a rematar. Y atención, este es un quite providencial de Olivera. Era gol y título. Esto valió el trofeo para Peñarol. Vean el corte de Olivera, del número 15, ante Villalba. Tazo de Ostojic. Y a los penales, señores, para definir el torneo intermedio. 0-0 en los 90, 0-0 en los 120. Gol de Terán para colocar el 1-0. Arrancaba ganando el conjunto carbonero. Turno para Carneiro. Tapa el arquero Martín Campaña. Leo Fernández. Gol. Acuérdense que en la final anterior, la del año pasado, había amarrado 2 penales. Le pega Coates. Ahí está. Lindo gol. Golazo del número 4 de Nacional para colocarla bien sobre el arco de la tribuna Amsterdam. Gol de Coelho, que así lo festeja. Peñarol otra vez estaba arriba. Boggio, bien arriba. Otro muy buen remate del número 6 de Nacional. Y seguían los penales. El gol que convierte Steven Mulethaler. Le pegó notablemente el joven número 30 de Peñarol. Mejía para pegarle así y anotar un nuevo gol para Nacional. Y va a llegar Leandro Umpierres
para darle el título a Peñarol. Gol del número 32 y explotaron las gargantas aurinegras en el Estadio Centenario. Peñarol es el campeón del torneo intermedio 2025. Corta una racha de 9 partidos sin ganarle a su rival tradicional. Clasifica para la Supercopa y el festejo del conjunto de Aguirre. La copa arriba en las manos de Maxi Olivera y de Lucas Hernández. Peñarol campeón del torneo intermedio en el Estadio Centenario en el clásico frente a Nacional. Y el partido tuvo una serie de incidentes y que pese a estar prohibida la pirotecnia, se lanzó una bengala que dejó a 2 policías heridos, uno de ellos de gravedad. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma estaremos recibiendo al intendente de Montevideo, Mauricio Zunino. No se vayan. En este segundo bloque de MBD Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto al intendente de Montevideo, Mauricio Zunino. Un gusto, recibirlo esta mañana. ¿Cómo anda? Estar con ustedes aquí. Bien, ya bien, bien. En el, casi en el resto, ¿no? El de la gestión, casi a terminar, ¿no? Sí, es así. El día jueves se procede a hacer la ceremonia de cambio de mando, es decir, ya a partir del día jueves queda investido Mario Vergara como intendente de Montevideo, o sea que estamos tratando de cerrar esas últimas cositas que nos van quedando, hacer esos ajustes de transición en esta semana, por lo cual estos días van a ser también muy activos en eso, en lo que es el armado final y el cierre final de los temas que todavía tenemos, sobre todo te decía fuera de micrófono, algunos temas administrativos y demás, que nos van a llevar estos días para dejarle en las mejores condiciones para el nuevo gobierno pueda asumir ya a partir del día jueves. Si tuviera que destacar cuáles son los principales aspectos de lo que fue su gestión, que estuvo, es un año, ¿no? Fueron un año, sí, con el interinato 1 año y 3 meses, a partir de abril, de marzo, perdón, del año 2024. Los primeros 3 meses como interino hasta julio, que es cuando se da la designación definitiva. Yo creo que en todo el periodo y reforzando también en este último año, el eje central estuvo en el marco de las políticas sociales que nosotros desarrollamos como tarea fundamental. Yo creo que ahí es donde hemos puesto el énfasis principal. Creo también que volvimos a remarcarlo y a enfatizarlo en este último año, en el entendido de que era una necesidad central, vivido desde la lógica de la población, y ahí es donde pusimos el énfasis principal. Uno lo podía llegar a entender cuando en el 2020 estuvo la pandemia, pero una de las críticas que se le hace a la Intendencia es, no hubo como grandes obras, ¿no? que dejara esta administración. El tema es si vos pensás en una lógica de intendencia, decíamos, tipo modelo de la ley orgánica municipal de los años 30, en términos de netamente estructura física, o en realidad el desarrollo de la población y el desarrollo social de las personas pasa a ser también una obra central. Yo creo que sí hay obras de infraestructura física importantes. Quiero igual señalar que nos parece que el hecho central del abordaje sobre la dinámica social para nosotros fue lo principal. Y no solo tiene que ver con la pandemia y la crisis del 2020, sino que la recuperación o la posrecuperación a la crisis termina siendo el único periodo con crecimiento económico y aumento de pobreza, y además vuelve a ser unos años de crecimiento económico con aumento de desigualdades. Y eso también me parece que esos son datos oficiales del Instituto de Estadística, y por lo tanto, si vos tenés una economía que crece pero tenés cada vez más pobres, tenés cada vez más desigualdad, empezás a tener tensiones y conflictos sociales que deberías abordar. Después, respecto a lo que tiene que ver con infraestructura física, yo creo que sí hay algunas cosas que son muy importantes. Yo señalaría, por ejemplo, en lo que fue el periodo, y fue inaugurado ahí o mejor dicho, fue empezado a remodelarse, se empezaron a hacer algunas cosas importantes cuando quedé como interino, casi al inicio, hicimos lo que tenía que ver con el espacio modelo, que me parece que es el parque público techado más importante y tiene un éxito brutal, pero también lo que es el Balcón del Cerro como eje
cultural, polifuncional, en una zona que venía estando bastante deprimida. Señalaría la remodelación también de lo que fue el Parque de Punta Espinillo como eje central. O sea, pequeñas también obras en espacios públicos en distintos barrios que han masificado esas acciones. O sea, yo creo que hay una cuestión de obras importantes hechas en lo que tiene que ver con este periodo para poder mostrar dentro de lo que es infraestructura física, pero pensando en dónde fue el foco central que pusimos. En los últimos días se conoció la rendición de cuentas en 2024 que se presentó a la Junta Departamental y allí, bueno, dan unos números que creció el déficit de la Intendencia. Estamos, corríjame, 3.600 millones de pesos de déficit. Sí, en realidad yo creo que el dato que tenés que tomar de la primera hoja es el 2.300 y no el 3.000. Cuento por qué, porque tiene que ver con los cambios de ajuste de criterio del Tribunal de Cuentas. Ajá. Vos tenés para la diferencia, o sea, lo que más se puede parecer a una estructura deficitaria con todos los... No me voy a meter ahora con los temas de contabilidad pública, que ya lo hemos comentado en otra ocasión. Pero para llegar al 3.000 vos tenés 1.000 millones de diferencia de cambio, que en realidad tiene que ver con la evaluación del tipo de cambio al momento de cierre de balance, donde en realidad eso todavía no representa ni una pérdida ni una ganancia en la medida que son las evaluaciones de los desembolsos que vas a hacer en los futuros 20 años. Claro. Con lo cual, esos 1.000 basados en diferencia de cambio no forman parte de la estructura de gastos de la Intendencia y podrían ni siquiera llegar a hacerlo. Igual estamos hablando de 2.600, entonces 2.300 de déficit, que fue justamente porque yo había escuchado a Mario Vergara en una entrevista que hablaba de 2.600 y no entendía esa diferencia que... Sí, tiene que ver con eso. A ver, el cierre final, según los mecanismos que nos piden, es el 3.600, pero ya te digo, tenés ahí unos 1.000 y tenés otros 300 millones que cambian el criterio de inversiones desde cuándo, o sea, de criterio de cuándo se pagaba a cuándo efectivamente se realiza. ¿Y cómo se explica ese déficit de la Intendencia, sobre todo en el último año, ¿no? Bueno, nosotros ya habíamos anticipado, ya cuando era director de Recursos Financieros, que íbamos a tener algunos problemas en el 2024, que veníamos teniendo alguna cadencia, sobre todo sobre la parte de ingresos, que empezaba a ser importante. A partir del 2023 se profundiza lo que tiene que ver con las deudas del Gobierno Nacional y en el 2024 básicamente se terminan de consolidar en los valores importantes. En el 2023 tuvimos también la caída de la tasa inflamable, que si bien uno cae por un tema de la decisión judicial, había un acuerdo previo con ANCAP de cómo iba evolucionando y vos tenías contados casi 500 millones para el año 2024 que iban a estar disponibles según el acuerdo que vos tenías, que venía desde la administración anterior entre ANCAP y la Intendencia. 40 millones fueron ahí, ¿no? 400 millones. 400 millones, sí. Estamos hablando de unos 400 millones de pesos para el año 24, que eran las estimaciones para ese año de la tasa inflamable. Entonces, empezás a sumar algunas cuestiones por el estilo. Tuviste también que sí en términos cambiarios nos afectó bastante. Tiene que ver cuando el dólar vino planchado básicamente hasta septiembre. Y señalo septiembre porque septiembre es el mes donde vos haces la readecuación de patentes. Entonces, vos venías con un dólar muy bajo, la readecuación de los valores de patentes fueron muy bajos y después el tipo de cambio se dispara más adelante. Entonces, te pesa sobre otros componentes que vos pagás al año siguiente, pero no te pesa sobre lo que vos recaudás. Y eso obviamente nos pegó a todas las intendencias, pero no todas las intendencias tienen el mismo peso relativo de cuánto le pesa la patente. En Montevideo la patente es una tercera parte de nuestros ingresos, entonces ahí vos tenés también un efecto fuerte sobre el efecto tipo de cambio a nivel de patentes. El otro día Mario Vergara decía, bueno, los números son fuleros y de alguna manera van a enlentecer el ritmo de alguna de las propuestas de campaña que iban que estaban pensando impulsar. Esto lo ha hablado con Vergara de cuánto puede llegar a comprometer o enlentecer algunos planes para Montevideo. De economista a economista también, ¿no? En realidad la primera presentación que hicimos antes de incluso elevar el documento de la rendición a la Junta Departamental fue presentado al intendente Vergara, a la secretaria general designada y al equipo de recursos financieros designado por la nueva administración,
que ellos tuvieran de primera mano los datos antes de que pudieran digamos, presentarse a la Junta Departamental, porque obviamente después que se presenta a la Junta Departamental el dato pasa a ser un dato público, porque es decir, el tratamiento es público, o sea que corresponde, que nos pareció que correspondía que ellos estuvieran antes en conocimiento de todo lo que iban a ser esos datos. Bien, y con respecto, en estas últimas horas se conoció, creo que salió en el diario El Observador, una entrevista que le hicieron a Salgado, que bueno, es bien crítico con respecto a este último tramo, diciendo que bueno, que no se pagaron en tiempo y forma los digamos, lo que el gobierno nacional daba respecto al subsidio del boleto de estudiantes y pasivo. Dice, nunca me había pasado. ¿Qué le dice a Salgado con respecto a eso? No sé si la vio las declaraciones. No, la nota no la vi. Él había hecho un planteo hace un tiempo por un adelanto que se había hecho. En realidad nosotros estamos pagando, de acuerdo a los cronogramas que tenemos. Hubo un atraso sí en este mes, que ya pagamos, en realidad en junio se pagaba el mes de mayo, se pagó con algunos días de atraso el subsidio de mayo. En realidad ahí detectamos que habían sido transferidos más fondos por parte del Ministerio de Transporte en su momento, que no entendíamos por qué. Había habido una negociación en la cual la Intendencia no había participado de un adelanto, y en realidad eso fue una confusión administrativa en la cual el Ministerio transfirió más fondos de subsidios para adelantarle a las empresas que las que tenía en el cronograma mensualmente. Y era una negociación entre empresas y Ministerio. Como efectivamente el que paga es la Intendencia, quedó ahí, pero después se regularizó ese mecanismo que en realidad no era un atraso, sino que era un pago adelantado que el Ministerio le hacía a las empresas. ¿No habló con Salgado de este tema, con el representante de la Cámara de Transporte? Las empresas negociaron eso con el Ministerio. Cuando nos enteramos de que teníamos esos fondos del Ministerio, efectivamente se transfirieron ahí. Pero habían llegado, sí, quedaron demorados algunos días ahí en la Intendencia. Quiero decir en realidad que hoy tenés dentro de los rubros que tiene de gasto la Intendencia, uno de los principales es el mecanismo de subsidio de transporte. En realidad casi 2.200 millones de pesos gastamos en el año 2024, o sea, si lo mirás es el equivalente al déficit es la transferencia a el subsidio. Y eso es parte de un esquema que ha venido creciendo en todo este periodo, el crecimiento de los fondos que la Intendencia brinda al sistema de transporte como mecanismo de subsidio. Cerrando ya una administración comunal, bueno, 3 años los ocupó COSE, 1 año lo ocupó usted. ¿Qué siente cuando, bueno, el principal caballito de batalla en Montevideo, es decir, bueno, todo lo que faltó o lo que hay que hacer en limpieza, es decir, siendo de la misma fuerza política? ¿Cómo siente eso? ¿Que lo siente como, bueno, es una crítica hacia adentro, no se pudo hacer, no se pudo concretar? ¿Cómo lo vive? Bueno, yo creo que ahí tenés, yo creo que algunas cosas hicieron avances importantes y en otras quedaron temas pendientes para abordar. En el punto de limpieza y en otros puntos también, obviamente. Si vos mirás, nosotros creo que tenemos como punto pero muy fuerte en lo que tiene que ver con limpieza, lo que tiene que ver con los programas de áreas liberadas. El sistema de limpieza de cañadas, arroyos y demás ha sido una apuesta muy fuerte que hemos tenido en esta administración y que ha dado resultados. Básicamente hemos recogido de los sistemas de agua de Montevideo el equivalente a 50 días de recolección. ¿Cómo impacta esto? Bueno, impacta sobre poblaciones más vulnerables que viven en el entorno básicamente de arroyos y de cañadas, pero también impacta fuertemente en toda la ciudad en evitar desbordes, sobre todo de agua, en aquellos lugares que también habitualmente tenían desbordes. Una de las mejores formas de poder enfrentar el cambio climático y sobre todo las grandes lluvias muy concentradas ha sido que efectivamente los cursos de agua puedan tomar sus canales naturales y puedan ser la principal vía de evacuación. Esto hizo que en realidad ante fenómenos meteorológicos pero muy fuertes, nosotros prácticamente no tuvimos que evacuar familias como nos ocurría en otros momentos. ¿Sí? Básicamente hoy lo que vos podrías decir, bueno, parte de los problemas que tenemos hoy con algunas zonas que se inunda tiene que ver con no haber dejado las canalizaciones naturales hace más de 100 años cuando se hicieron
y hoy tenés que hacer infraestructuras mucho más grandes porque tenés la ciudad arriba de esa. A pesar de eso, bueno, hicimos también, por ejemplo, la obra del arroyo Mataperros que permitió no desbordar en esa zona. Yo creo que ahí tenés un aspecto que es muy importante, sobre todo ahí lo que tenías era básicamente... Pero la gente se queja sobre todo de la limpieza y la recolección, contenedores... Se quejan en distintos lados. Si vos mirás las quejas que vienen en alguna zona de la ciudad tienen mucho que ver con eso, en otras tienen que ver con otras cosas. Claro, los que no viven en la ladera de las cañadas de Chacarita o de Pantanoso o de lo que sea, sí pueden no ver ese tipo de infraestructura. Yo creo que sí hay algunos temas vinculados a recolección urbana que tienen que ser transformados. Mientras menos quede los residuos disponibles en la vía pública, eso es lo central para poder buscarle alguna vuelta. Creo que hay que pasar y extender hacia algunos mecanismos de recolección intrapredial. Ahí nosotros tratamos de avanzar en complejos cerrados y en cooperativas. No tuvimos quizás la respuesta del otro lado de que todos la aceptaran. Claro. En algunos lados la tenemos, está funcionando, en otros no. A ver, el incremento de población de calle también fue clave en lo que tenía que ver con la suciedad en la periferia de Contenedor. Eso lo tratamos de resolver con el esquema de motocarros, pero llega un momento en algunas zonas que incluso es totalmente desbordado el sistema de motocarros. Incluso en estos días que los operativos por el sistema de emergencia y el trabajo conjunto que venimos haciendo con las instituciones de gobierno nacional y demás, en el marco de lo que han sido las olas de frío y mucho menor cantidad en calle, los reclamos por suciedad en el entorno de Contenedores bajaron muchísimo. Claro. Mauricio Zunino, gracias por estos minutos y bueno, a seguir trabajando entonces. Bien, muchas gracias a ustedes. Nosotros ahora seguimos porque la información nos está reclamando desde el exterior y ya recibimos a nuestra compañera Abril Mederos. Abril, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Pilar. Y estamos en la sede del Zunca porque estamos a minutos de que comience este paro nacional parcial que organiza el Sindicato de la Construcción desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, luego de 2 nuevos fallecimientos por accidentes laborales durante la semana pasada, que suman ya 7 en lo que va de este año, en una problemática que se extiende con unos 35.000 accidentes laborales anuales. Y para hablar sobre todo esto, estamos con el presidente del Zunca, Richard Ferreira. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ustedes se reúnen hoy con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, para plantear las dificultades. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen y qué es lo que van a solicitar en el marco de esto? Sí, en realidad nos confirman hace pocos minutos de que efectivamente la reunión que solicitamos la semana pasada está para el día de hoy y en realidad lo que queremos poner sobre la mesa y en discusión es la problemática de la industria de la construcción, que en 150 días efectivos de trabajo de este año llevamos 7 accidentes mortales y en este sentido, obviamente, de que no solamente nos preocupa, ¿no?, de que un compañero de 55 y otro compañero de 59 años que salieron de su casa a trabajar con la intención de volver y no volvieron, pero que estamos volviendo a una época de la industria de la construcción donde hablar de la accidentabilidad era poco menos que compararlo con un parte de guerra. Entonces, en este sentido nos preocupa y la reunión del día de hoy tiene como objetivo, también con las cámaras empresariales, establecer un cronograma de trabajo que atienda a la problemática en forma concreta. Creemos nosotros de que en definitiva hay que actuar en consecuencia. Creo que la industria hoy está en una situación de estado de emergencia en cuanto a los accidentes laborales y en función de eso tomar las medidas que correspondan en función de construir políticas de seguridad que prevengan el accidente y tratar de revertir una situación tan dolorosa como la que estamos denunciando. En este sentido, ¿verdad?, una campaña de lanzamiento, una campaña de sensibilización a nivel público que ubique, ¿verdad?, el tema, ¿no?, en la sociedad en su conjunto, lo que tiene que ver con la creación de la Fiscalía Especializada, otro elemento que el sindicato viene reclamando ya desde hace mucho tiempo, lo que tiene que ver con aumentar el cuerpo inspectivo,
¿verdad?, por parte del Ministerio de Trabajo, y que consideramos que no puede esperar o no debería de esperar a la ley de presupuesto y que esto se empiece a aplicar el año que viene, sino que tendría que ser una resolución en forma inmediata y que en definitiva un cuerpo inspectivo que garantice el cumplimiento de la normativa, que garantice el cumplimiento de la ley y que por lo tanto exija en términos concretos de que el trabajo se haga en condiciones seguras, lo que tiene también con mesas que controlen la informalidad, que controlen, ¿verdad?, las condiciones laborales a nivel departamento, con la participación de los gobiernos departamentales, del Banco de Previsión Social, del propio Ministerio de Trabajo, de las cámaras empresariales y obviamente de los trabajadores, como una de las medidas que nosotros entendemos que atenderían o deberían de atender la problemática de inseguridad y de precarización en el trabajo. Ferreira, le cambio de tema. Tengo que consultarle por la ampliación de la denuncia que se hizo ante el Ministerio de Educación y Cultura por presunto fraude en las elecciones de 2020 del Zunca. Se lo señala a usted, entre otras personas. En el marco de esta denuncia, ¿qué respuesta da? Bueno, la primera es que todavía no hemos recibido ninguna notificación por parte del Ministerio de Educación y Cultura. Lo segundo es de que las elecciones de nuestro sindicato, ¿verdad?, están organizadas por el conjunto de la dirección del sindicato, con representación en función de la realidad y de la interna de nuestra organización sindical, y en este sentido total tranquilidad, porque en definitiva, ¿verdad?, toda la documentación que sea requerida, en la medida que sea requerida, va a ser proporcionada, porque los periodos eleccionarios en la última elección votaron alrededor de 30.000 trabajadores, y la forma que se ha dado la organización sindical en el correr de los años y de su historia ha sido con la más amplia participación de todos y de todas. Entonces, total tranquilidad, pero repito, todavía no ha llegado nada. ¿Usted niega toda presunta irregularidad en este sentido? La documentación que existe hoy en el sindicato, no solamente de la última elección, sino de las anteriores, van a demostrar de que efectivamente las elecciones se hicieron en condiciones normales, con los controles, ¿verdad?, de parte de todas las corrientes sindicales, y por lo tanto no hay hoy ninguna documentación que avale una denuncia que se realizó, que todavía no conocemos. Muchísimas gracias. La palabra del presidente del Zunca en el marco de este paro nacional parcial que comienza ahora a las 9 de la mañana hasta las 13 horas. Volvemos a estudios. Muchísimas gracias, Abril. Y nosotros hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva, la actualización informativa a las 3, y nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 en punto, aquí en TV Ciudad. Pasen bien.